Bom dia, amados irmãos e irmãs. Amén, amados hermanos y hermanas, nosotros realmente estamos muy alegres porque estamos juntos Desfrutarmos da mesa do Senhor, para disfrutar da del palavra Señor, do Senhor. de la palabra del Señor. Nós vimos a experiência Nosotros vimos la experiencia de aquel ciego de nacimiento em Evangelho de João, capítulo 9, en el Evangelio de Juan capítulo 9, de como o Senhor o curou. de cómo el Señor lo curó. E essa cura do Senhor Y esa cura del Señor levantou uma discussão. Porque levantó os una discusión fariseus, porque os los fariseos, los religiosos, começaram a criar problemas. comenzaron a armar problemas E nós vimos o cego y nosotros vimos al dando ciego forte testemunho. dando fuerte testimonio de su experiencia. Ele sabia o que Él sabía havia lo que él había experimentado. Os fariseus acusavam que aquele Los que o fariseos le havia curado acusaban era de que pecador. aquel que lo había curado era E pecador. João 9:25 diz, Y Juan ele 9:25 retrucou, dice, se é pecador não sei. Uma él coisa dijo, sei, eu si es era pecador yo no lo cego sé. e agora Una vejo. cosa sé, de que yo era ciego y ahora veo. Eles haviam perguntado para o cego Ellos habían preguntado al como ciego ele havia sido curado. cómo él había sido curado. E ele contou então para as Y él contó pessoas entonces para aquellas como havia personas sido o cómo processo. había sido el proceso. O Senhor havia posto lodo nos El olhos Señor dele, había puesto ordenado lodo en ele los que ojos de ele él, había fosse ordenado para de que lavar, él fuese e al ele estanque lavou para lavarse. seus Él se olhos lavó sus ojos e ele passou a ver. y él comenzó Nós a ver. podemos ver no Evangelho capítulo 9 várias vezes Podemos ver en el capítulo fizeram 9, essa pergunta. varias veces le hicieron esa pregunta. En el versículo 27, la parte inicial dice, él les respondió. 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Então podemos ver a convicção. Podemos ver la convicción de alguien que tiene una experiencia fuerte con el Señor. Ele sabe do que está falando, porque Él sabe lo que está hablando porque él teve experimentó y essa tuvo forte experiência esa fuerte experiencia E con el esse Señor. cego Y ese que foi ciego curado acabou que fue sendo curado expulso. terminó siendo expulsado. E depois de ter sido expulso, versículo 35 Y después de haber sido diz, expulsado, versículo 35 ouvindo dice, Jesus que o tinham expulsado, encontrando, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque él había curado a aquel ciego y el Señor se había retirado. Aquel ciego, por el hecho de haber creído en las palabras del Señor, hizo lo que el Señor le dijo y comenzó a ver. Ahora, después de que él había sido expulsado por los fariseos, el Señor le encontró nuevamente y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El versículo 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces afirmó él, creo, Señor, y yo. Mira esto. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Podemos ver la experiencia de ese ciego. Podemos ver claramente un gran contraste. Vemos a los religiosos y vemos al Señor. Y esos religiosos que estaban ahí, criticando, creando problemas, eran líderes. Não eram pessoas do povo, eram líderes. No eran personas del pueblo, eran líderes. Podemos ver ese gran contraste. Como esses religiosos maltrataram Cómo esos aquele religiosos cego, porque maltrataron a estavam aquel ciego. preocupados com regras. Porque estaban preocupados con las O Senhor reglas. estava preocupado com o El Señor cego, estaba preocupado con el ciego. mas esses religiosos estavam preocupados. Mas esos religiosos estaban preocupados con las reglas. Daí nós chegamos Ahí nosotros llegamos Evangelho de João, capítulo 10. al Evangelio de Juan, capítulo 10. Daí o Senhor passa
ahí el dar Señor uma visão e dar uma palavra maravilhosa para nós, entonces comienza a dar una visión, mostrando una palabra maravillosa para nosotros, mostrando la gran diferencia entre Él aqueles líderes. y aquellos líderes religiosos. Vamos entrar agora no Evangelho. Vamos a de João, entrar ahora al capítulo Evangelio de 10, Juan, capítulo 10, versículo 1, que dice: Em verdade De cierto os digo, o que não entra el que pela no entra por la puerta aprisco en el das redil de ovelhas, las ovejas, mas sobe sino por que sube outra por parte, otra parte, ese es ladrón y salteador. Essas palavras são palavras extremamente Esas fortes. palabras son palabras extremadamente fuertes. Por quê? ¿Por qué? Porque o Senhor está falando Porque el aqui Señor está hablando aquí daqueles que de estão aquellos no meio que das están ovelhas, en medio de las ovejas, mas que não entraram pela mas porta. que no entraron por la puerta. Ellos estaban aparentemente cuidando de las ovejas, mas de uma maneira mas de una irregular. manera irregular. Esses não entraram Esos pela porta. no entraron por O la Senhor puerta. disse, "Esse é El Señor ladrão dice, e salteador." ese es ladrón y salteador. Nós podemos ver esse ladrão Nosotros e podemos ver salteador ese ladrón y salteador ladrão e significa assaltante. ladrón y asaltante. E nós podemos ver que Podemos temos ver aqui duas que tenemos classes de aquí pessoas dos clases de que o Senhor personas menciona, que el Señor ladrão menciona, e ladrón salteador. y salteador. Tanto ladrão como salteador causa Tanto dano ladrón às como ovelhas. salteador causan daño a las ovejas. Não se preocupa com as No se ovelhas. preocupa con las Ladrão e ovejas. salteador No se preocupa por preocupa ellas, com ladrón si y salteador. Se preocupa solamente por sí mismo. Agora, qual a diferença entre ladrão Ahora, ¿cuál e es la salteador? diferencia entre O ladrón y salteador? ele El ladrón, rouba de você él sem você roba de perceber. usted sin que usted lo ¿Entendió? perciba, sin que usted lo E note, o ¿entendió? salteador, que é assaltante, Y el salteador, que es ele asaltante, rouba de você, él roba ele lo que toma usted de tiene, você él com toma lo que violência. usted tiene con violencia. É algo visível. Es algo Ele é visible. assaltante. Mas o ladrão não. Es un asaltante, más el ladrón no. El ladrón roba de lo que tiene usted sin que usted lo perciba. E o Senhor diz aqui Y el Señor dice aquí que esses que esos não entraram no entraron Daí por no la versículo puerta. 2 ele diz, Ahora el versículo 2 ahí aquele, dice: porém, que entra mas el que pela entra porta, por la puerta, esse el pastor de las é o ovejas pastor es. das ovelhas. Entrar pela porta é entrar Entrar por la puerta es entrar por los medios adecuados, pelos meios estabelecidos, entrar por de los maneira medios establecidos, legítima. entrar de manera legítima. Nós podemos ver, Podemos ver, e é muito importante que a gente veja, y es muy importante que veamos, Atos 20, Hechos capítulo 20. Atos 20, Hechos capítulo 20, 28, versículo 28. que diz: Atendei por Dice, vós por e tanto, todo mirad o por rebanho, vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aqui Paulo está falando para os líderes. Aquí da Pablo igreja está hablando para los líderes de la iglesia en Vocês têm que Éfeso. cuidar de vocês mesmos, e vocês Ahí devem dice, cuidar do ustedes rebanho. deben cuidar de ustedes mismos y del O rebaño, Espírito Santo porque el Espíritu constituiu Santo vocês bispo. constituyó Bispo significa de entre supervisor. ustedes Aquele que fica olhando a obispos, situação eso es do supervisor. rebanho. Aquele que Eso quiere olha decir para alguien a que condição ve do la situación rebanho, del rebaño, que ve la aquele olha condición para a del condição rebaño, das cómo ovelhas, está, ve la condición de las ovejas, para pastorear vela por a ello. igreja de Deus, a qual ele Y dice, comprou para por apacentar su la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí, nós Aquí, podemos ver, nosotros esses podemos ver, líderes ali em Éfeso esos líderes ahí en foram Éfeso pessoas que entraram fueron pela personas que porta. entraron por la puerta. Eles entraram porque foram Ellos entraron porque constituídos fueron pelo constituidos por el Espíritu Espírito Santo. Santo. ¿Y por qué eles foram ¿Y por qué constituídos pelo ellos Espírito Santo? fueron constituidos por el Porque Espíritu eles se Santo? ¿Por qué? preocupavam Porque com as ellos se ovelhas. preocupaban Ali con las tinha ovejas, por las amor, ovejas. Ahí se tenía cuidado amor, e cuidado sacrifício.
y sacrificio. Você sabe, cuidar Ustedes saben, de um cuidar rebanho de un rebaño exige amor, exige cuidado y exige sacrificio. Se não tiver amor, Si no hay amor, usted no cuida. as ovelhas morrem. Las ovejas mueren. Então, Entonces, el Ele é Señor, aquele que entra Él es pela aquel porta que primeiro, entra por la puerta en porque primer Ele é o lugar, verdadeiro pastor. porque Él es el verdadero pastor. Os irmãos compreendem? Ele é o verdadeiro pastor. Hermanos, comprenden, Él es el verdadero pastor. Él entró por la puerta. Ese es el pastor de las ovejas. Mas aqueles que não Mas entram aquellos que no entran por la puerta son aquellos que entram de uma maneira que entran só de una por outra manera, parte. miren, de que suben por otra Isto parte. é, aqueles que acabaram liderando Aquellos que estaban liderando negociações políticas, por negociaciones políticas. Aquellos que estaban liderando por ambições, por aqueles ambiciones. que acabaram Aquellos liderando que por conexões están o estuvieron familiares. liderando por conexiones familiares. Estava cheio disso ali. Estaba lleno de eso ahí, en medio Liderança do del liderazgo de los judíos. Eles não eram líderes porque amavam. Ellos no eran líderes porque amaban a las ovejas, mas el Señor sí Nós amaba. podemos ver isso Nosotros em João podemos 9. ver eso en Juan 9. Eles não se preocuparam Ellos com no o se cego, preocuparon eles deveriam con el estar ciego. alegres Ellos deberían pelo estar fato do alegres cego por el hecho de que el ter ciego ter había sido recuperado curado. la vista, Era había cego de sido curado. nascença. Era un ciego de Alguém que nacimiento. nunca tinha Alguien visto que coisa nunca alguma. había visto alguna cosa. O Senhor havia curado. No había visto cosa ese alguna y el ciego. Señor lo No había debían curado. El todos Señor había curado a ese alegrar. ciego. No debían todos Mas alegrarse. eles estavam Mas miren, ellos chateados, estaban irados, realmente porque airados, não foram enojados, segundo molestos, porque aqueles no fue ritos e as según maneiras que eles aquellos pensavam ritos y que maneras deveria que ellos ser. pensaban que debería Que ser acabaram hecho. Y expulsando terminaron esse cego. con la expulsión de aquel que era ciego. Então, é muito importante que a gente perceba. Entonces es Olha muy só, importante que vou percibamos. de novo ler os Yo voy a leer versículos nuevamente agora, los 1, versículos 2 ahora. e 3. 1, 2 y 3. Em verdade vos digo, De cierto, o que de não cierto, entra pela porta os digo, no aprisco das ovelhas, el que no fala entra por la aqueles que puerta não en el entraram redil de las por porta. ovejas. Y Aquí habla de los que no entraron por la sobe puerta. por outra Mire, parte. dice, Entrou sino que sube por por otra outros parte. meios. Ese es ladrón y salteador. Ele não Entró se por tornou otros medios. pastor, No se porque hizo un cuidava pastor. do ¿Por qué? rebanho, Porque él amava cuidaba o del rebaño, amaba el Ele tinha rebaño. outras intenções, No, tenía otras buscava o bem intenciones. próprio. Buscaba un bien E o propio, Senhor alerta, beneficio propio. é Y el ladrão Señor e alerta. salteador. Vai Es ladrón y roubar o que salteador. você tem sem você perceber. Algumas Y vezes. roban E aquí também sin que vai usted perciba tomar muchas o que você veces. tem de uma Aquí maneira dice sobre el invisível ladrón, va a tomar de com una violência. manera que usted no va a notar, mas hay otro que va a tomar de una manera visible, con violencia. Y aquí dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El Señor está diciendo aquí, estaba hablando. O Senhor veio porque foi enviado. Yo vine. Y el Señor dice, yo vine. Y Él vino porque fue enviado por Dios. Fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Para exactamente salvar esas ovejas que iban a morir. Esse é o pastor das ovelhas. Ese es el pastor de las ovejas. Versículo 3. A este abre el portero. As ovelhas Y las ovejas ouvem oyen su a sua voz, voz. ele chama pelo Y a nome sus as ovejas suas llama por ovelhas, nombre y las saca. conduz para fora. Aqui é importante Aquí es importante perceber percibir. uma coisa. Aqui Percibir una cosa. Aquí dice, este, o porteiro abre. a este el portero le abre. Porteiro, aplicado Este portero, na questão das aplicado a la interpretações cuestión da palavra de las de Deus, interpretaciones de la palabra de Dios, o Espírito puede ser Santo, el Espíritu Santo, porque correcto. vamos ver, o Porque Espírito vamos a ver, Santo el Espíritu constituiu Santo constituyó líderes nessa aquellos líderes ahí en Éfeso. Santo que El Espíritu Santo es quien constituyó. Entonces Él es quien abre las esse puertas. porteiro também pode Ese ser portero o también puede próprio ser Senhor, el propio Señor. entendeu? Daí, aqui diz, as ovelhas Ahí dice, ouvem miren, a sua voz. las ovejas Ele oyen su chama voz. pelo Llama a sus nome ovejas as por suas nombre ovelhas e as conduz y las para conduce afuera. Aqui mostra
Aquí muestra la intimidad del pastor con las ovejas. Y eso es algo importante. Miren esto. Él llama a sus ovejas por nombre. Él llama a sus ovejas, las ovejas que son propias de Él. Él llama por su nombre. El relacionamiento del Señor, que es el pastor, con su rebaño, es con cada uno individualmente. Él conoce el nombre de cada uno. ¿No es maravilloso? El Señor nos conoce por el nombre. Eso quiere decir que el Señor dice, yo sé quién tú eres, yo te conozco, yo conozco toda tu historia. Aquí dice, y las ovejas oyen su voz. Amados hermanos, amadas hermanas, esta es una de las más dulces experiencias de un hijo de Dios, de un convertido. Oír la voz del Señor. Es difícil usted definir, mas interiormente usted sabe. El Señor habló conmigo, es verdad. Miren, es difícil de explicar, mas usted sabe, porque usted escuchó. Alguien le puede decir, ¿cómo es la voz del Señor? Y usted puede decir, no sé explicar, mas sé una cosa. Yo oí la voz del Señor. Y usted sabe. Y usted sabe. Ese es el Señor hablando conmigo. ¿Por qué? Porque toca su espíritu. Porque toca su interior. Y el espíritu, miren, su espíritu tiene la capacidad de identificar, es el Señor. El Señor está hablando conmigo. Entonces aquí dice, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Aquí muestra que el Señor habla con nosotros porque Él quiere conducirnos. Él quiere guiarnos todos los días. Nuestro relacionamiento, miren, el relacionamiento del pastor con las ovejas es algo diario. Para quien cría animales, ovejas, ganado, saben, todos los días hay que realizar ese cuidado, es todos los días. Ahora miren, el versículo 4 es maravilloso. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Aquí cuando dice, después de hacer salir, cuando ya las ha sacado fuera, significa de que hay ciertas cosas de las cuales tenemos que salir. Y el Señor, que es el pastor, nos conduce, nos lleva a salir, porque hay algo mejor hacia adelante. Y aquí dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El Señor es aquel que abre el camino para nosotros. Él va a nuestro frente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Reconocer su voz. Las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Reconocen su voz. Se cuenta que una vez, en una guerra, los soldados llegaron a un lugar y ahí se tenía un rebaño de ovejas. Luego esos soldados dijeron, vamos a llevar esas ovejas. Y uno que estaba ahí amarrando las ovejas para llevarlas, luego el pastor de las ovejas vio. El pastor no necesitó salir corriendo detrás de las ovejas. Él simplemente llamó a las ovejas. Y las ovejas comenzaron a correr e ir detrás del pastor. Eso es algo importante. Aquí dice, reconocen su voz.
Ahora, el versículo 5 dice, modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí el Señor muestra algo también muy importante para nosotros, que es que se você ouvir uma voz que não si usted oye una voz que no es el Señor, usted dice, esa voz es extraña, no hay que seguirla. siga. No se sigue esa voz. Ahora, si nosotros reconocemos la voz del Señor, nosotros necesitamos seguirlo. Si nosotros no seguimos, nosotros nos perdemos. Y es ahí. Miren, el versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el versículo 7 dice lo siguiente. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso es bastante importante. El versículo 8 dice así, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Ese versículo 8 es un versículo que causó mucha controversia en el medio cristiano porque aquí dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Entonces hay personas que incluso interpretan inadecuadamente ese versículo. Dicen, todos los que vinieron antes de Jesús, aquellos profetas, todos son ladrones y salteadores. Esa es una interpretación equivocada. ¿Por qué? Porque yo quiero que presten atención. En el versículo 8. Si se refiriese a los profetas del pasado, diría eran. Si fuese la interpretación esa que dicen, mas no está escrito eran, sino dice son. Entonces habla de aquellos líderes que estaban antes del Señor y que estaban presentes allí. Hermanos, ¿comprendieron? Esos que vinieron antes del Señor Jesús y que estaban ahí presentes, ellos son ladrones y salteadores. Mas las ovejas no los oyeron. Fue el caso de ese ciego. Él no obedeció a esos líderes, él obedeció al Señor. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El Señor es la puerta. Hermanos, quiero que perciban esa afirmación. Si alguien entra por mí, dice el Señor, será salvo. Todo lo que necesitamos es entrar por el Señor. En todas las situaciones de nuestra vida, en todas las condiciones de nuestra vida, nosotros necesitamos entrar por el Señor. Es del Señor, yo entro por el Señor. Y el Señor dice, si alguien entra por mí será salvo. ¿Por qué? Porque entrar por el Señor significa nosotros nos hacemos uno con Él. Nos unimos a Él. Eso siempre trae salvación para nosotros. Y aquí dice, entrará primeramente y luego dice, saldrá. ¿Cómo nosotros obtenemos fuerza para salir de una situación inadecuada? Es entrando en el Señor. Estamos capacitados y fortalecidos. Y ahí conseguimos salir de la situación inadecuada. Hermanos, ¿comprendieron? Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Va a encontrar el alimento.
Eso es muy importante. Y aquí, nós também precisamos nosotros también necesitamos ver una cosa que está agora nesse versículo 10. O ladrão vem que somente está en el para versículo 10. roubar, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. roubar. Roubar o que Deus lhe deu. Hurtar, robar lo que Dios le Na dio. parábola do semeador, fala daquela Usted semente recuerda que la veio parábola del caminho, sembrador. vieram as aves e Aquella comeram, semilla que quedó alrededor del camino, vinieron las aves y comieron. Cuando el Señor e leva e rouba. interpretó, dijo, ese es el maligno, viene y roba. El enemigo siempre va a intentar robar lo que el Señor le dio a usted. Segundo ponto que precisamos Segundo punto que necesitamos o ladrão saber. vem para matar. Ele El ladrón nunca viene vem para matar, trazer él nunca vida, viene a traer vida. ele nos mata. Él nos mata, Él nos mata espiritualmente. E aqui fala também em Y aquí habla y dice, destruir. em destruir En destruir. foi feito. ¿Habla de qué? Habla de aquello que fue hecho por el Essa é a Señor. meta do ladrão. Esa es la meta del ladrón. Por isso nós El ladrón viene a precisamos eso y por eso temer ao necesitamos ladrão. temer al ladrón. Precisamos fugir do ladrão. Necesitamos huir del ladrón. Mas olha a diferença entre o ladrão Mas e o mira la Senhor, diferencia que é o entre bom el pastor. ladrón y el Señor, que es el buen pastor. Ele diz assim: Él dice eu así, vim yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O Senhor veio nos dar a vida de Deus. El Señor vino a darnos la vida de A vida Dios. de Deus que nos capacita. Y es la vida de Dios que nos capacita. La vida de Dios É a nos vida da de fuerza. Deus que nos levanta. La vida de Dios nos levanta. Y una cosa necesitamos percibir. O Senhor disse, não El Señor somente dice, para que tenham vida, no solamente que para que tenham tengan em vida, abundância. sino para que la tengan en abundancia. Se nós comparássemos Si nosotros comparásemos a vida, digamos, com chama de fogo, la vida como una llama de fuego, ter vida, tener vida, tem pouca vida, si é usted como tiene aquela poca vida, vela, né? es como aquella vela, Assim, que com vento la luz de la vela, sí, que el viento sopla y se va apagando, está a punto de apagarse, parece que se va a apagar, pero O Senhor não veio para que a el gente Señor tivesse no vida vino desse para jeito. que tengamos una vida de esa manera. Os irmãos estão compreendendo? Hermanos, ¿comprenden? Ah, vai apagar, não apagou. Ay, se va a apagar, no se apagó, se está apagando, qué bien que no se apagó, ahora sí parece que se va a apagar, no. Isso não é ter Eso vida. no, hermanos, no es tener vida en abundancia. Ter vida é abundância. Tener vida en abundancia Fogo es de que, así por natural, ejemplo, né? Aquele lá ali é fogo mesmo, não é verdade? aquel fuego que Hoje se já enciende valoriza y mais no se queimada. apaga. Antigamente era queimada, né? Tinha muita queimada ali, mas aquele fogo é intenso. Hoy en día se tiene, Abundância. miren, por ejemplo, el fuego que tenemos de que encendemos nuestras cocinas no se acaba, Aliás, no se acaba. no versículo 11 diz, Continúa encendido, 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 viene el viento y lo sopla, pero continúa encendido porque hay el combustible correcto. bom pastor Mas miren, dá a aquí vida. dice que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, mas él ha venido a darnos vida en abundancia. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es algo importante. Él da la vida. Ele não é aquele Él da la vida. que vem e bate. Él no es el que viene Um y exemplo golpea na y hace palavra de daño. Deus. 1 Pedro, Miren el ejemplo en la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 5. versículo 1, falando dos presbíteros. A partir del versículo 1, que habla de los presbíteros, los hermanos líderes que pastorean el rebaño, que pastorean la iglesia. 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto quiere decir de que si estamos cuidando de las ovejas,
Ah, tem ninguém mesmo para cuidar, no, então no hay nadie para foda-se. cuidar. Mas o Ah, no custo voy é a ir. fingido. Bueno. Isso não é porque Y si hay isso alguien não allá, yo demonstra voy como amor, que... entendeu? Aqui diz, Lo não hago por con constrangimento, constreñimiento, mas pero algo negativo dentro de mí, lo hago por obligación y Quem vai bueno. cuidar dessas Hermanos, pessoas? sino aquí dice que debemos hacerlo Esse con ánimo coração, pronto, con amor, espontaneamente, sino voluntariamente, como Deus quer. É assim como que Dios Deus quiere. Es así que Dios Você quiere. sabe, o Senhor Usted Jesus sabe, é el o Señor modelo, Jesús é o es el padrão modelo, do bom el pastor. estándar del E buen isso pastor. deve ser modelo para Ese debe todos ser el nós, modelo para porque todos nosotros, nós cuidamos de alguém. porque todos cuidamos de alguien. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No es por buscar un lucro propio, sino es para que Dios tenga ganancia. Es para que las ovejas tengan ganancia. No es para que yo gane o yo tenga ganancia, no. Y miren, E aqui dicen, diz, nem como voluntariamente, con ánimo dominadores pronto. do que vos Y luego sois dice, confiados, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. não é batendo, No es não golpeando, é dominando, mas no é es sendo dominando, modelo. sino siendo un modelo. Esse princípio é válido. Usted sabe, ese principio es válido. Relacionamento humano, En todo relacionamiento humano, ¿qué tenemos? No solamente para cuidar, da casa de Deus, mas também cuidar da nossa própria casa. sino cuidar también de nuestra propia casa. Todo lugar que temos. En todo lugar que tenemos el relacionamiento humano. E o versículo 4 diz, ora, Y versículo 4 dice, Supremo pastor se manifestar, así, hermanos, recebereis a imarcessível cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aqui chama o Senhor de Aquí el Señor Supremo pastor. se llama de supremo pastor, el príncipe de los pastores, el pastor de pastores. ¿No es verdad? Então, olha só. Entonces, Isso aqui miren eso. Esto aquí ponto que nós precisamos, es un punto que necesitamos entonces ver. Ele é o pastor. E Salmo 23, Él es el pastor. Y Salmo 23, versículo 1. versículo Salmo 1. 23, versículo 1, isso é um versículo bastante importante. Ese es un versículo bastante importante que dice así. Senhor é o meu pastor, nada El Señor es mi pastor, faltará. nada me faltará. Seja Deus, Alabado sea el Señor. Senhor é o meu pastor, El Señor es mi me pastor, faltará. nada me Vamos faltará. continuar. Vamos a continuar. Versículo 11, eu sou o bom pastor Versículo dá a 11. vida pelas ovelhas. El buen pastor da la vida por las ovejas. O Versículo 12. mercenário, que não é pastor, a Mas quem el não asalariado, pertence y às que no es el ovelhas, pastor, de vê quien no que son o propias las lobo, ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. então o Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. dispersa. Mercenário é aquele que serve com ganho próprio. Miren, el asalariado es el que sirve por obtener algo de ventaja, algo propio. Mercenário Aquí que não é dice, pastor, a quem não pertence às el ovelhas, asalariado, a quien no le pertenecen las ovejas. Él no tiene conexión con las ovejas. vê vir o lobo, Ve abandona as ovelhas. que el lobo viene y abandona las ovejas y huye. Daí vem o lobo, Y ahí viene el lobo y arrebata diz assim, a las versículo ovejas. 13, o mercenário foge porque é mercenário. Versículo 13. E não tem Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. 14 diz, Y el versículo 14. eu sou o bom Yo soy el buen pastor conheço as y minhas conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aqui mostra de novo o relacionamento e a intimidade da Aquí muestra nuevamente el relacionamiento y la intimidad de las ovejas con su pastor. conhece. E El eu Señor conheço. me conoce y yo conozco al Señor. Bom, ¿No es bueno eso? maravilhoso. Es maravilloso. Agora, o que nós precisamos Ahora, ¿qué necesitamos? compreender? ¿Qué nesse necesitamos momento, comprender en nessa ese momento, porção agora? en esa porción, ahora? Existem mercenários e existem Existen mercenarios, existen aquellos que son asalariados Tudo depende do y coração. existen los que son pastores. Todo depende del corazón.
Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren la diferencia. Un asalariado huye. El buen pastor da la vida por las ovejas. Ese es el aspecto del sacrificio. Usted sabe, en esa porción de la palabra vemos al Señor. Eso nos hace amar más al Señor. ¿Por qué? Vamos al aspecto práctico. ¿Quién se interesaría en alguien como yo? Usted puede decir, yo soy así, soy muy bueno tal vez en algo, pero delante de este mundo no soy nada. ¿No es así? ¿Quién se importaría conmigo? ¿Quién se interesaría por mí? ¿A quién le importaría yo? Y usted debe saber, usted le importa al Señor. El Señor se interesa en usted. ¿Quién daría la vida por mí? ¿Quién daría la vida por mí? El Señor dio su vida por mí, por usted. Entonces, ¿cómo yo puedo dar más valor a una u otra cosa, a alguna otra persona, y dar menos valor al Señor? Quien me ama es quien da la vida por mí. No es aquel que quiere sacar de mí provecho. Podemos ver eso en el amor de las madres. Las madres no sacan provecho. Ellas tienen amor y sacrificio. Dar vida. Así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aleluya. El Señor da la vida por nosotros. Siempre. Y versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Necesitamos ver de qué él estaba hablando para los judíos. El Señor ahora habla de que Él es el buen pastor, y no solamente de los judíos, mas también de los gentiles. Alabado sea el Señor. Por eso hoy nosotros estamos aquí, porque todos nosotros somos gentiles. Y aquí aún dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habían los judíos y gentiles. Alabado sea el Señor, porque miren, hay judíos que oyeron la voz del Señor, y hay judíos, miren, y hay gentiles que oyeron la voz del Señor. Y el resultado de oír la voz del Señor es de que habrá un rebaño y un pastor. Aquí muestra de que nuestra unidad viene por el hecho de nosotros oír al Señor. Porque oyendo al Señor ganamos la vida. Mismo en el matrimonio hay diferencias. Hay problemas. ¿Cuál es la manera de resolver el problema? Los dos oír al Señor. Si los dos oyen al Señor, habrá un matrimonio y un pastor. ¿Entendieron? Hay problemas entre hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Oír al Señor. Si oímos al Señor, habrá un rebaño y un pastor. Versículo 17 dice,
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ustedes saben, amados hermanos, amadas hermanas, de que el Señor Jesús era Dios y también era hombre. El aspecto de la muerte del Señor. La muerte del Señor tiene dos aspectos. Primero, como hombre, Él fue muerto. Mas en el aspecto de Él como Dios, nadie podía matarlo. Él dio la vida. Correcto. Aquí dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Él como hombre fue muerto. Como Dios, Él al resucitar, Él reasumió la vida. Como hombre, fue Dios que lo resucitó. Hermanos, ¿entienden? Al leer la Biblia, se tendrá siempre esos dos aspectos. Mas aquí, Él está mostrando lo que Él hizo como Dios. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si Él decía, nadie va a matarme, entonces ahí nadie podría matarlo, mas Él se entregó. Miren, dice, nadie me la quita, la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Porque ese es nuestro amado Señor. Ahora, más adelante, en el versículo 25, versículo 24, y le rodearon hasta los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, versículo 25, la parte inicial, os lo he dicho y no creéis. Vean, la situación del relacionamiento de esos líderes con el Señor fue igual a la del ciego. Ellos preguntaron, el ciego respondió. Preguntaron de nuevo, el ciego respondió. Preguntaron de nuevo y el ciego respondió y dijo, yo ya les dije a ustedes. Entonces esos judíos le decían, si tú eres el Cristo, dilo directamente, rápido, dilo de una vez. Mas Él dijo, yo les digo, mas ustedes no creen. Os lo he dicho. Y ahí el versículo 25 continúa. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Nosotros creemos, y esa es señal de que somos ovejas del Señor. Eso es bueno, maravilloso. Y aquí dice, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cuando oímos la voz del Señor, nosotros seguimos al Señor. Y el versículo 28 dice, y les doy yo la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Nadie puede quitarnos, arrebatarnos de la mano del Señor. Eso es que tenemos certeza y tenemos esa garantía de nuestra salvación. El enemigo puede querer atacarnos de todas las maneras, mas él no consigue arrebatarnos de las manos del Señor. Y aún más. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí se tiene ese versículo adicional que dice que nosotros estamos también en las manos del Padre. Nosotros estamos en las manos del Padre. Y estamos en las manos del Señor. Y en las manos del Padre. De las manos del Padre nadie puede arrebatarnos.
Miren, tenemos dupla protección, doble protección. Mas una ya sería suficiente. ¿Por qué? Porque nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Y si la Biblia dice que nadie puede, pues nadie puede. Alabado sea el Señor. Eso no nos trae alegría, hermanos. ¿Cómo es bueno ser ovejas del Señor? Mas lo que necesitamos percibir y dar atención es: las ovejas reconocen la voz. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Las ovejas siguen al pastor. Las ovejas saben: si yo necesito liberarme y yo necesito entrar por la puerta, necesito entrar en Cristo. Entrando en Cristo, yo tengo fuerza para salir de mi situación. Y yo voy a encontrar pastos verdes. Y yo sé una cosa: nadie da la vida por mí, solo el Señor. Y ese Señor que da la vida por mí, Él también da para mí vida en abundancia. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué es lo que deseamos? Vivir la plenitud de ese relacionamiento, oveja y pastor, pastor y oveja. Que esa sea nuestra experiencia, la experiencia de todos nosotros, y que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra preciosa, un mensaje realmente, hermanos, muy animante, un mensaje que nos ha traído una palabra tan nutritiva, una palabra tan llena de vida, hermanos. Somos el rebaño del Señor y necesitamos, hermanos, cada día buscar conocer más al Señor para así reconocer su voz. Amén, Señor Jesús. Hermanos, le pertenecemos al Señor, estamos en sus manos. Nada ni nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor, y eso es en lo que tenemos certeza, y es así como avanzamos. Amén, Señor Jesús. Pueden haber ladrones, pueden haber salteadores, hermanos, pero Señor Jesús, nada puede robarnos, hermanos, de las manos del Señor. Entonces siempre tengamos eso presente. Al Señor le pertenecemos, del Señor somos, Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado su vida, y hermanos, de esa manera proseguimos. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermanos. No nos olvidemos dejar un comentario, hermanos, la porción que hayamos ganado. Podemos dejar un amén, tal vez simplemente, mas hermanos, comentemos. Amén. Señor Jesús, hermanos, participemos. Así también, hermanos, les animamos a poder colocar, si tenemos pedidos de oración, en la parte de los comentarios. Vamos a estar orando siempre por ustedes. Así también, hermanos, con un amén, poner ahí en la parte de comentarios del video. Hermanos, también vemos los nombres y estamos orando por ustedes, hermanos. Y Señor Jesús, también, ¿no?
les animamos a dejar un me gusta. Eso ayuda a que la plataforma de YouTube recomiende este video, este mensaje para más personas. Hermanos que tal vez no han visto este mensaje, hermanos que necesitan ser alcanzados, oír la voz del Señor y Señor Jesús, seguir al Señor. Entonces, hermanos, también podamos, ¿no?, de esta manera, hermanos, compartir el video en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, hermanos. Vamos a hacer que esta palabra llegue a más personas. Amén, Señor Jesús. Hermanos, en el canal también hay muchos videos, hermanos, para todos ustedes, mucho material precioso. Hermanos, estamos sacando semanalmente episodios nuevos de audiolibros. Estamos intentando sacar igual lo que son los extractos, algunos clips cortos de los mensajes que estamos disfrutando. Hermanos, todo lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Y hermanos, les pedimos también que siempre puedan cubrirnos con sus oraciones. Hermanos, ciertamente, hermanos, este trabajo es hecho con mucho amor. Este trabajo no es asalariado. Este trabajo es hecho con mucho amor para todos ustedes. Y ya vamos varios años, ¿no?, en este trabajo, hermanos, sabiendo de que esto, hermanos, ha sido para el crecimiento de los hijos de Dios. Esto ha sido para el disfrute de los hijos de Dios. Y así vamos a proseguir. Porque, hermanos, realmente esa ha sido la meta y va a ser siempre la meta de este canal. Amén. Un abrazo para todos, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Este canal le pertenece al Señor, les pertenece a ustedes, a todos los hijos de Dios, al rebaño de Dios, al cuerpo de Cristo. Y pues, hermanos, vamos a continuar de esa manera. Jesús es nuestro Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos, que tengan un reparador descanso. Y pues, Jesús es nuestro Señor.